Gloria. Bueno, buenas tardes para todos. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga. Bienvenidos. Ya tenemos más hermanitos conectados. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, el Señor ha determinado para este día que vengamos a escuchar este mensaje, esta clase de este día, que por supuesto que esta clase está relacionada con, bueno, todo está relacionado, ¿no? Toda la palabra de Dios siempre el Señor pone en nuestro corazón y en nuestro caminar, en nuestra boca, Señor, una palabra, otra, un predicador viene, trae una palabra, porque tú lo pones de manifiesto, Señor, tú obras en esa persona para que traiga un mensaje, Señor, y ahora me traes a mí, Señor, para continuar con estos mensajes de salvación. Ya hace un tiempo atrás, antes de estos estudios bíblicos preciosos que nos trajo nuestro amado pastor Germán, estaba hablando sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Este mensaje de este día está relacionado también con esa parte de la segunda venida del Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, este mensaje también es un complemento de la prédica anterior que tuve en la congregación. Todo está unido, todo está perfectamente relacionado. Entonces quiero, porque siento en mi corazón, el Señor ha despertado este sentir acerca de una parte que también debí haber predicado con respecto al mensaje del mal llamado Antiguo Testamento, y que, como les digo, está perfectamente relacionado también con el mensaje que venía anteriormente sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer un pequeño esquema aquí, si me lo permiten, y hacer una pequeña separación sobre lo que nosotros llamamos, ¿cómo llamamos esta parte? Esta parte la llamamos de esta manera, ¿cierto? Y esta parte la llamamos de esta manera. Bueno, quedó feo esas letras, pero bueno, te las borro. Entonces hoy quiero hacer un énfasis sobre, dijimos la enseñanza pasada, que había algo que es mal llamado Antiguo Testamento, pero también hay algo que está mal llamado y es Nuevo Testamento. Está mal llamado decir Nuevo Testamento. Por supuesto que sí, es el mal llamado Nuevo Testamento. Mal, es peor que mal. Yo creo que si hay algo que está mal, completamente mal dicho, es esa otra parte de esa enseñanza, Nuevo Testamento. Bueno, de todas maneras, quiero hacerles una pregunta porque quiero que los hermanos compartan conmigo esta enseñanza. Como hace bastante tiempo que no traía la enseñanza, quiero que hagamos una pequeña introducción, pero me gusta mucho hacer estas introducciones con los hermanos, que los hermanos compartan conmigo, que los hermanos participen también conmigo sobre esta enseñanza. Así que les quiero preguntar a los hermanos que están conectados, y bueno, de todas maneras esta enseñanza va a ir para más allá de los que están aquí en directo, todo aquel que vaya a escuchar este mensaje. ¿Qué es para usted Nuevo Testamento? ¿Qué significa para usted Nuevo Testamento? Si alguien me quiere decir, ¿qué significa Nuevo Testamento? ¿Alguien que me quiera decir? ¿Alguien que quiera compartir conmigo? Entonces, el tema para ese complemento va a ser el mal llamado Nuevo Testamento. Pastor, supuestamente el Nuevo Testamento, lo que significaba para mí antes era que era lo que pasó cuando vino Jesús. Pues eso es lo que significaba para mí en ese momento, o antes de saber la verdad. Lo que pasó cuando vino el Señor Jesús, ¿cierto? Exacto. Cuando vino el Señor Jesús. Cuando vino Jesús. ¿Cierto? O sea, ese era como, o aún sigue siendo tal vez el concepto que las personas, que los hermanos tienen, ¿no? Sobre qué es Nuevo Testamento. Lo que pasó cuando vino el Señor Jesús. ¿Qué pasó cuando vino el Señor Jesús? Entonces, ese es Pastor, como buenos días. Lo que manejamos. Mi hermana Victoria, buenos días. Señor Jesús la bendiga. Señor Jesús los bendiga a todos y a su hermosa y preciosa voluntad. El Nuevo Testamento también, la mayoría de personas lo tienen como todo lo que escribieron los 12 apóstoles cuando ya vino el Señor. Y, o sea, usted no está
bueno, el Señor Jesús nos ha enseñado que lo que los apóstoles hacen es confirmar lo que ya estaba escrito antes de la venida del Señor Jesús. Pero la mayoría de personas piensan que es lo que los apóstoles vinieron y escribieron sobre el Señor Jesús. Lo que los apóstoles, lo que escribieron los 12 apóstoles, ¿cierto? Sí, lo que dijo mi hermana, lo que escribieron los 12 apóstoles. Sí, pastor, o sea, las personas piensan que el Nuevo Testamento es lo que los 12 apóstoles dejaron escritos de lo vivido con el Señor Jesús cuando Él vino. Ah, bueno, sí. Sí, bueno, eso es lo que las personas piensan, como dice mi hermana Victoria, ¿no? Interesante. Bueno, para empezar, bueno, alguien más que me quiera compartir, alguien más. Luego vamos a ir hablando un poquito sobre esto. ¿Alguien más que quiera compartirme su concepto? ¿Qué es lo que usted tiene como Nuevo Testamento? ¿Qué significa para usted Nuevo Testamento? ¿Qué es el Nuevo Testamento? ¿Alguien que me quiera colaborar? ¿Alguien más por allí? Pastor, buenas noches. El Señor Jesús los bendiga. Señor la bendiga, mi hermana Vivian. Lo que se concibe algunos como Nuevo Testamento, que empieza desde el Evangelio de Mateo. Ok. Sí. Lo que empieza desde el Evangelio de Mateo. ¿Cierto, mi hermana? Sí, señor. Ese es el Nuevo Testamento. Gracias, mi hermana Vivian. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Mi hermano Jeremías. Jeremías Father. El Señor Jesús lo bendiga. Mi hermano Julio. Sí. ¿Qué más, pastor? ¿Cómo vamos? Bien, gracias al Señor Jesús. Pastor, ¿me escucha bien? No sé si me tengo que Perfecto, desconectar de Bluetooth. Perfecto, no, está perfecto, mi hermano. Cuéntenos, mi hermano. Bueno, Julio. pastor, como dice mi esposa, como la división en la palabra, desde donde empieza esto, donde empieza pues la vida en vida, pero también yo creo que el Nuevo Testamento tiene la nueva promesa que el Señor Jesús nos da de su muerte. Mucha gente también creo que lo identifica así como la división. Mi hermano, se le está que él ya muere se le está entrecortando un poquito, mi hermano. Y nos da un nuevo pacto, una nueva promesa que salvación en mucha gente, ¿no? Y mi hermano, me interesa mucho eso que su merced también está diciendo, pero le escuché entrecortado. ¿Nos podía repetir nuevamente, por favor? Desconectarme. Le entendí la parte de la división en la palabra. Un momentico, pastor, fallas técnicas. Ahí ya le escucho perfecto. Bueno, pastor, lo que dice mi esposa es de la división en el momento en que el Señor Jesús, en que Dios vino en carne. Y también yo creo que ese Nuevo Testamento tiene como un significado al nuevo pacto que hizo el Señor Jesús con nosotros, con sus elegidos, de cerrar el pacto y de poner un pacto nuevo en su muerte, que es la salvación, y ya vivir en él. No sé si me mejoró. Ahí, lo último lo escuché muy aceleradito ahí, entonces no lo escuché bien. Que hay un nuevo pacto, dice mi hermano, ¿cierto? Sí, eso es más o menos el resumen de todo lo que dije. Pastor, el Señor Jesús lo bendiga. Listo, mi hermano, tranquilo. Señor lo bendiga. Creo que captamos lo más que pudimos. Creo que pudimos captarle su idea. ¿Alguien más? ¿Alguno más? A ver, me gustaría, porque yo creo que de los hermanos que están conectados, que estamos conectados, lo mínimo que hemos escuchado dentro de una congregación a la que hemos asistido
es la palabra Nuevo Testamento. O sea, creo que todos en algún momento, en algún lugar, en alguna congregación a la que pertenecimos o a la que aún pertenezcamos, no sé, hemos escuchado la palabra Nuevo Testamento. Entonces, me gustaría que los hermanos pues, nos aportaran un poquito sobre esa parte. ¿Qué es Nuevo Testamento? No les dé temor. Pierdan un poquito la timidez y regálenos su concepto, lo que han entendido. Pastor, buen día. Con Mi Lucy. hermana Lucidalli Betancourt. Bueno, Pastor, vamos a participar. Pues para mí es como donde se habla del nacimiento, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y hablarnos pues de la salvación. Salvación. Mi hermana Lucidalli, muchísimas gracias. ¿Quiere decir algo más? No, Pastor. Buen día. Muchas gracias. O buena Muchas tarde. gracias. Señor se lo Bueno, bendiga. Pastor. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. ¿Quién más? A ver, ¿quién más por allí? ¿Quién más por allí? ¿Quién más nos quiere colaborar? ¿Qué será Pastor. eso del Nuevo Testamento? ¿Qué me suena eso del Nuevo Testamento? Mi hermana... Pastor, pero para mí, mi hermana Victoria. si la pregunta es ¿qué es para mí el Nuevo Testamento es Sí, la confirmación de todo lo escrito a los profetas que hizo el Señor. Eso sería para mí, ¿no? En la enseñanza. sí. La confirmación que el Señor hace de todo lo que Él ya había escrito, que hizo por nosotros. Aquí va a hablarle Manuel. Muchas gracias, mi hermana. Señor Jesús la bendiga. Confirmación de Pastor, todo lo escrito buenos por los días. profetas. Mi Buenos hermano días Manuel, ¿cómo para está? todos. Señor Jesús la bendiga. Bueno, Pastor, en uno de los estudios lo que me quedó claro fue que el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento fueron unas doctrinas de hombres, al cual, pues los judíos, ellos fueron ahí donde comenzaron a implementar las nuevas leyes según a la conveniencia de ellos. Por eso hablábamos en un estudio de que los testamentos o libros en griego era que fue reemplazado la palabra verit o igual al pacto en las escrituras. Entonces nosotros no deberíamos de nombrar Antiguo Testamento o Nuevo Testamento porque en sí no está escrito en las escrituras. No se debe decir. ¿Me repite lo último que dijo mi hermano, por favor? Que pues que en sí la palabra Antiguo o Nuevo Testamento nosotros en sí no deberíamos de nombrarla, no deberíamos de decirla, porque en sí no está escrito. Ok, ya le estoy captando lo que usted me estaba queriendo decir. Porque inicialmente interpreté que para su merced el Nuevo Testamento eran doctrinas de hombres. Sí fue eso lo que me dijo, pero al final entiendo que eso que acabo de decir es relacionado con el título Nuevo Testamento, mi hermano, o no sé si le capté bien la idea. ¿Sí? Lo que pasó fue que lo que yo puedo, pues he leído y en uno de los estudios del comienzo de abril que nos hablaba el pastor Luis Alberto, entonces yo me puse a mirar y que eso eran doctrinas de hombres, según parece la de lo que yo, no había ningún Antiguo ni Nuevo Testamento. Entonces, pues uno lo que debería era de omitir, como se dice, pero pues ellos de ahí, de cuando se comenzaron a nombrar el Nuevo Testamento, entonces fueron como abriendo el espacio para nuevas leyes a su conveniencia de ellos. Entonces de ahí fue que comenzaron como a nombrar el nuevo y el antiguo, como a la división, pastor. Okay.
Ok, mi hermana, muchas gracias por su aporte. Muchas gracias. Es importante esto que ustedes dicen porque me ayuda a ubicar cómo están los hermanos en el entendimiento de estos conceptos que parecerían conceptos simples, fáciles, pero que han traído el entendimiento de algunos, todavía tiene ciertas confusiones, ¿no? Con respecto a esta enseñanza. Entonces, vea que es importantísimo este ejercicio que hacemos, porque me ayuda a determinar cómo han venido asimilando los hermanos las enseñanzas, especialmente esta enseñanza que les quiero dar sobre el Nuevo Testamento, pero que habíamos hablado también sobre una enseñanza sobre el mal llamado Antiguo Testamento. Entonces, es importante para mí eso y para los hermanos también que están conectados para que puedan entender o podamos entender en dónde estamos. Pastor, el Señor Jesús le bendiga. ¿Le puedo regalar un pensamiento? Regáleme un pensamiento, mi hermana. Gracias por confirmarme que es un pensamiento. Regáleme el Sí, pensamiento. pastor. Lo que se tiene entendido como, o la intención de las personas que hicieron la división de Antiguo y Nuevo Testamento, debe tener una razón, y es lo que nosotros hemos venido estudiando a través de todos estos años desde que el Señor Jesucristo nos reveló que Él es el único Dios, el Dios todopoderoso, el principio, el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Es para quitarle el valor que tiene las escrituras, las sagradas escrituras, que es la base fundamental de la palabra de Dios. Nosotros no podríamos tener como llaman ellos, Nuevo Testamento, sin que existiese un Antiguo Testamento, sin que existiesen las escrituras, porque esas son realmente la base de toda la palabra de Dios. Y es en lo que se afirmó Él cuando se hizo visible aquí para nosotros. Entonces, era eso, pastor, es como dejar claro que sería desmentir la palabra. Eso que tienen de regalar Nuevos Testamentos es simplemente para desviar a la gente de la verdad y no de permitirles ver que tenemos un Señor todopoderoso, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso era, pastor. Gracias. Gracias, Milenita. Gracias por compartirnos su pensamiento, su interpretación y qué importante. Me parece muy, muy, muy importante esa interpretación, ese pensamiento. Muchísimas gracias. ¿Quién más? A ver, ¿quién más nos quiere colaborar? ¿Quién más de los hermanos que ya están conectados? A ver, ¿quién más? A ver, aquí vamos a ver si algún hermano o hermana por allí nos quiere compartir algo. Mi hermana Vivian. Otro pensamiento. Pensamiento. Vamos. El Antiguo y el Nuevo Testamento es como impulsar la Trinidad, porque en el Antiguo Testamento la gente adora a un Jehová y en el Nuevo Testamento adoran a un Jesús, que es una segunda persona. Entonces es una técnica de esa doctrina para separar al Señor Jesús. Mi hermana, qué importante también eso. Vea todo esto tan valioso que los hermanos aportan. Impulsar fue un mecanismo, tal vez si cabe la palabra, ¿no? Que se usó o que se está usando para crear una división, porque pues ya vimos que dentro de todo esto hay una división en la parte escritural y por supuesto que al crear esta división en la parte escritural se está creando una división en cuanto al entendimiento de que al parecer hay un Dios en el antiguo y hay otro Dios en el nuevo, creando de esta manera una separación y dando pie y por supuesto fundamentando una base para una doctrina trinitaria. Eso es interesante, mi hermana, muchas gracias. Muy interesante. Y es cierto. Es totalmente cierto. Qué interesante ese apunte, ese pensamiento. Muchas gracias. ¿Quién más? A ver, alguien más.
alguien más de los hermanos que es un tema sencillo, no es un tema tan complicado, ¿no? No es tan complicado aportar sobre este tema. Así que yo creo que de pronto algunos hermanitos por ahí que no les conocemos mucho la voz podrían de pronto colaborarnos, participar en este día, lo que usted aporte. Es un tema sencillo, es sencillísimo. Nuevo Testamento. ¿Cuántos? Todos, creo que en cualquier comunidad religiosa a las que hayamos asistido hemos escuchado la palabra Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Así que me gustaría saber si de pronto ver por acá algunas voces que no he escuchado. Por aquí, a ver, mi hermano Willington. Pastor, buenos días. Uy, vea, estaba ya que se hablaba mi hermano Willington. Pastor, pues es reforzando si realmente es crear confusión en términos como doctrinas del hombre, el ser humano en sus propios conceptos. Asimismo, el hombre, en este caso, digamos, yo me refiero mucho a la Iglesia Católica, porque pues de pronto es de donde yo vengo. Claro. Y creo yo que dentro de muchos están o venimos. Entonces, lo que hacen en sí es darle identidad a algo que se supone o supuso a algún hombre, y que sencillamente ahí es donde le da como valor al tema de la Trinidad. Entonces adjudicó al nuevo, como decir, por eso es nuevo, un nuevo Dios, o sea, pero no, es el Hijo. Y en su efecto, entonces, cuando ya nos referimos al antiguo, a ese sí dijo el Padre, y posteriormente indicar no, pero que además de eso existe un espíritu entre todos, y es otro nuevo Dios. Eso realmente sí es como más por crear confusión y doctrina del hombre. Es esa mi aporte, pastor. Muchas gracias, mi hermano. Qué interesante aporte. Total, mi hermano. Detrás de toda esta confusión, pues el sustento a un Dios Padre, un Dios Hijo, es totalmente independiente el uno del otro. Y pues allí se fundamentan en estas doctrinas, ¿no? En estas divisiones se fundamenta ese tipo de doctrinas. De ahí se agarran ellos. Y creo que una de las cosas que abriría nuestro entendimiento hacia la verdad es comprender que no existe tal división. En ese momento, cuando empecemos a comprender que no existe tal división, pues doctrinas que han causado confusión, como esa doctrina de la Trinidad, pues necesariamente tienen que caer, tienen que empezar a caer. Bueno, ya para muchos de nosotros, gracias a mi Señor Jesús, pues esas doctrinas Él nos las ha ido quitando a través de su palabra, ¿no? Porque pues la única que nos quita la mentira y el engaño es la palabra de Dios. Pero entendiendo que todo este engaño de estas divisiones también van cayendo, pues todavía viene más luz a nuestro entendimiento acerca de por qué existieron estas divisiones, por qué se sustentan estas divisiones, por qué hoy en día se mantiene y se aferra en la religión a crear este tipo de divisiones. Y le hago de pronto mi hermano Willington pues viene, como su merced dice, viene directamente de una comunidad católica y hoy en día pues está escuchando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero algunos de los otros hermanos pues ya quizá han transitado por otras comunidades religiosas, han salido del catolicismo y han entrado en algunas otras comunidades evangélicas o cristianas o como se quieran llamar. Y allí también hemos visto, y allí es donde también seguimos confirmando que estas divisiones han ocasionado los mismos problemas de interpretación de las escrituras, trayendo consigo la más grave consecuencia de no entender y de no conocer quién es el Señor Jesús. Eso también ocurre, mi hermano Willington, y para los hermanos que están conectados, eso ocurre en la mayoría de las comunidades que se hacen llamar cristianas. En el cristianismo moderno de nuestra época, el cristianismo evangélico, el cristianismo, la mayoría de las comunidades cristianas que dicen no pertenecer al catolicismo romano,
en la gran mayoría de ellas existen este tipo de divisiones y existen todo este tipo de confusiones de la misma manera, mi hermano. De la misma manera. Se le cambia un poquito la textura, un poquito el adorno, que un poquito que aquí ya no se adoran en ciertas imágenes, pero cuando usted entra a las comunidades cristianas, el cristianismo, la teología, pues está también llena y está llena de mucho engaño y de mucha corrupción bíblica. Eso está en todos lados, mi hermano, en todos lados, absolutamente en todos lados. Muchas gracias por su aporte, mi hermano Willington. ¿Alguien más? Vea todo esto tan bonito y todo esto tan importante que hemos hablado. Si alguien quiere aportar a alguien más, por favor, abra su micrófono y comparta con nosotros. Es para compartir. Estamos tratando de dar una introducción sobre este tema tan bonito que es el Nuevo Testamento. Dice mi hermana Milena, no hay un Nuevo Testamento sin un Antiguo Testamento, necesariamente. No existe. No existe. Pero se fundamenta las comunidades religiosas cristianas, se fundamentan, y allí están todas, allí se incluyen todas, digamos que la mayoría, se fundamentan en esta división. Se fundamentan en que puede existir una separación casi que total en algunos casos. Se alcanza a percibir que ellos entienden que puede existir una separación total de un lado y de otro, que yo puedo sustentar mi teología absolutamente en los libros del mal llamado Nuevo Testamento y que no necesitaría usar los libros de la ley, los profetas y los salmos, porque ya tenemos nuevos libros, ya con esto tenemos la nueva teología. Tenemos nuestra nueva teología, tenemos la teología de la gracia. Allá tenemos la teología de la ley, aquí tenemos la teología de la gracia, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado y lo que nos quieren hacer creer dentro de las comunidades, dentro de la teología. Dice una hermana, que creo que esto, ¿quién lo dijo? Lo que escribieron los 12 apóstoles, mi hermana Victoria, creo que dijo esto. Bueno, aquí, que eso creo que nos dijo mi hermana Vivian, ¿no? Lo que pasó cuando vino Jesús. ¿Sí fue la hermana Vivian? Bueno, lo que pasó cuando vino Jesús, el Nuevo Testamento. Mi hermana Victoria dice lo que escribieron los 12 apóstoles. Bueno, ahí había que analizar una cuestión, y es cuántos de los 12 apóstoles escribieron algunos de los libros que están en el canon bíblico, ¿no? Creo que son muy pocos. No llegan creo que no llegan ni a la mitad de los 12, ¿no? Creo que aparece Mateo, a ver, Juan, creo que está el hermano del Señor Jesús, bueno, el que se le llama o se le conoce como el hermano del Señor Jesús, que es, el nombre que se usa es Santiago, pero pues no es Santiago, es, ¿quién más? Pedro, Pedro también, aparece ahí algunos textos de Pedro, pero no hay más textos, tal vez, no sé si me escapa alguno. No hay algún otro texto de otro de los discípulos, ¿no? Entonces, vea que, no, pero son conceptos, como dijo mi hermana Victoria. Uno cree en nuestro entendimiento que es que esos nuevos libros fueron todos escritos por los discípulos, por los 12 apóstoles, ¿no? Discípulos sí sería correcto decir, por los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, y no fue así. Así que, pero de pronto en alguna parte nos dijeron eso. Yo sé que en alguna parte, en algún momento, en alguna comunidad por allá, no sé, en algún lugar nos dijeron eso, nos hicieron creer eso, dentro de tantas cosas que nos dicen, ¿no? Creo que mi hermana Vivian dijo que el Evangelio, lo que iniciaba a partir de, el Nuevo Testamento es lo que inicia a partir del Evangelio de Mateo. Nuevo Testamento inicia a partir del Evangelio de Mateo. Interesante también eso, aunque no lo creas, es muy interesante, porque este Nuevo Testamento, que vendría a llamarse
más exactamente, digamos, sería una mejor traducción usar la palabra nuevo pacto. Nuevo pacto, como dijo mi hermano Julián acá. División en la palabra. Nuevo pacto. Nuevo pacto. Esa es una palabra que tal vez dentro de la traducción es como un poco más exacta, ¿no? No vamos a decir que es la exacta, pero es un poco más exacta. Que debería llamarse, entre comillas, nuevo pacto. Nuevo Testamento, nuevo pacto. ¿Cuál será la diferencia entre el Nuevo Testamento y un nuevo pacto? ¿Hay alguna diferencia? Cuando yo escucho Nuevo Testamento, me suena de una forma. Cuando escucho nuevo pacto, me suena de otra. Por lo menos yo lo siento así. A mí me suena diferente. ¿Alguien que me quiera decir? ¿Usted siente que es diferente? ¿Cree que es diferente? ¿Podría definirlos como dos cosas diferentes? Nuevo Testamento, nuevo pacto. A ver, alguien por allí, de los hermanos. Nuevo Testamento, nuevo pacto. ¿Son diferentes? ¿Son lo mismo? Al nombrarlos, ¿estamos hablando de lo mismo o no? Pastor, muy buenas noches, que el Señor Jesucristo me los bendiga a todos. Hermana, el Señor la bendiga, mi hermana Sandra. Bendiciones. Cuéntenos. Amén, amén. Pastor, pues mira, pues lo que yo pienso entre testamento es cuando se muere una persona, es un testador y deja sus bienes y los reparte a diferentes personas. Bueno, eso es lo que tenemos como concepto de testamento, lo que tengo yo. Y un pacto es cuando hay una alianza entre dos o muchas personas. Pacto, alianza. Sí, o sea, es como un convenio de, Sí, ¿no? Está bueno, en bien. el caso bíblico. Sí, está bien, mi No hermana. sé si algún otro hermano tiene otro concepto, pues. Cuando su merced escucha nuevo pacto y nuevo testamento, ¿le suena diferente, mi hermana? ¿O le suena igual? ¿Piensa en dos cosas diferentes? Sí, Nuevo Testamento es cuando pues no sé ahorita decirlo, se anula un testamento para dejar uno nuevo. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Ok. Y cuando escucha nuevo pues, pacto, y cuando escucho un nuevo pacto, pues es, bueno, prácticamente también es anular un pacto para renovar otro nuevo. Entonces, bueno, es como un... ok. Perfecto, mi hermano. Okay. Muchas gracias. Le entendimos Bueno. perfecto. Creo que lo entendimos perfecto. Estaba como el chapulín, pero como el chavo del ocho, el chapulín, ¿no? Entendimos El Señor perfectamente. los bendiga. Amén. Un abrazo fuerte y un beso Amén. para Bendiciones, todos. mi hermano. Amén. Bendiciones, mi hermano. ¿Alguien más que nos quiera colaborar? ¿Alguien más que quiera aportar? Que quiera decirnos si siente o si cree o si ha visto o si comprende o para usted Nuevo Testamento es una cosa, Nuevo Pacto es otra. Hay una separación, hay una división. Son dos cosas diferentes. ¿Es lo mismo? ¿Alguien? ¿Algún hermano? ¿Una hermana? Que nos quiera ayudar. Pastor, el Señor Jesucristo me lo bendiga. Muy buenas noches. Mi hermano Germancito Arias. El Señor lo bendiga, pastor. ¿Cómo me le va? Pastor, bienvenido. Bien, gracias al Señor. Amén. Gracias al Señor. Pastor, yo tengo una pregunta. ¿Hay un nuevo pacto? Uy, interesante pregunta. A ver, anotémosla por aquí. A ver, anotémosla por aquí. Interesantísima pregunta, mi hermano. Hay un nuevo pacto. Bueno, qué interesante pregunta esa. Qué interesante pregunta. Vamos a poner aquí con rojito. Es muy interesante esa pregunta que nos da pie para mucho. ¿Hay un nuevo pacto? Gracias, pastor. Señor Jesús lo bendiga. Muchas gracias por esa pregunta tan buena, tan oportuna. Por ese aporte. Por ese aporte. Señor lo bendiga. Interesante. ¿Hay un nuevo pacto?
Antes de ir allá, quisiera comentar un poquito más aquí lo que los hermanos dijeron, que es la parte del nacimiento, la muerte, resurrección y la salvación. Dijo mi hermana Lucidalle, creo que lo dijo, que en esa zona vemos el nacimiento, la muerte, la resurrección y la salvación. Es que interesante porque creo que en el último mensaje que vimos, veíamos que el apóstol Pablo dice que enseñaba a través de la ley, los profetas y los salmos, y él mostraba en la ley, los profetas y los salmos la vida, la muerte, la resurrección del Señor Jesús, ¿no? Ven qué interesante eso. Ven qué interesante eso, pero nosotros pensamos que solamente lo de la muerte y la resurrección se encuentra, permítame, yo busco el pasaje para que no quedemos cortos de ese pasaje. Okay. Si alguien más quiere ir comentando algo que me ayude a tomarme un minutico acá mientras busco el pasaje, alguien que nos quiera comentar un poquito más, y aprovecho y hago la pregunta que hizo nuestro pastor Germán. ¿Hay un nuevo pacto? ¿Hay un nuevo pacto? Interesante eso, interesante. Pastor, Cuéntenos, mi hermano. yo quisiera decir algo, pero es que es muy enredado. Anímese, mi hermana, que aquí tratamos de desenredar eso. Es que esto es algo bien enredado. A ver, esta cuestión de Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, es una división que los hombres hacen a la palabra del Señor, porque solamente solamente los hijos del Señor pueden entender la verdad. Entonces, cuando el Señor Jesús nos rescata y nos llama a caminar en justicia, es Él poniendo la verdad en nosotros y cada día mostrando el camino, la verdad. Cuando nosotros llegamos a de pronto compartir con personas que no están en ese camino, pero que se hacen llamar hijos de Dios, pero no lo son, empieza ese choque cuando nos empiezan a enseñar, mira, hay que leer la palabra de Dios a partir de Juan o a partir del mal llamado Nuevo Testamento, pero el Señor está poniendo en nosotros como en sus hijos, como así, que necesitamos empezar a leer desde acá. Si la palabra, cuando yo leo la palabra, en todo momento me tira hacia atrás y más atrás y más atrás, en todo momento. Entonces, yo creo que esto es una confusión que el engaño, este es el engaño. Este es el engaño que hay para los que se pierden. Para los que se pierden. ¿Por qué? Porque de la única manera que podemos conocer la verdad es conociendo la palabra del Señor desde el principio. Si nosotros no conocemos la verdad desde el principio, nunca entenderemos quién es Dios, quién es el Señor Todopoderoso, el Rey de Reyes. Nunca lo sabremos. Y por eso todas estas religiones, aunque digan que sí, Jesús es Dios, ellos están totalmente confundidos porque no conocen la verdad, a pesar de que dicen Jesús es Dios, pero simplemente lo dicen porque creen que deben decir eso, porque creen que está correcto, pero no lo entienden, no tienen esa fe. Entonces, esto es un engaño para los que se pierden. Es un engaño, mi hermana. O sea, el punto importante tal vez a rescatar de todo eso tan valioso que su merced dijo, es el engaño que hay de no entender que no puede existir tal separación
En el momento en que nosotros vivamos creyendo de que existe esta separación, estamos totalmente engañados y no es posible conocer verdaderamente quién es el Señor Jesús, porque de hecho el Señor Jesucristo dijo que el que lo quiera conocer tiene que conocerlo a través de la ley, los profetas y los salmos. Así que si eso es una verdad en la palabra de Dios, y para mí es una verdad porque lo dice la palabra de Dios, y está testificado, está escrito, entonces todo aquel que no conoce al Señor Jesucristo en la ley, los profetas y los salmos, pues no lo conoce. No lo conoce. Conoce tal vez a otro Cristo. Conoce a otro Mesías. Conoce a un Mesías que nos han creado o que nos creó la religión. Que la religión nos ha vendido a nosotros. Pero no conocen, no es posible conocer al Señor Jesús si no lo conocemos a través de la ley, los profetas y los salmos. Creo que con eso cerramos bien su entendimiento. ¿Sí, mi hermana? Amén, pastor. Gracias, mi hermana. Señor la bendiga. Pastor, buenas noches. Mi hermana, ¿cómo está? ¿Cómo le ha Bien, ido a mi pastor. hermana Eliane? Señor, Amén. Dios la bendiga. Bien, pastor. Amén. Pastor, en la palabra en Lucas 22, me gustaría compartir ese versículo. Por supuesto, mi hermana, compártanoslo, por favor. Lucas 22, capítulo 22, versículo 20. Lucas 22, 20. A ver, Lucas 22, 20. 21, 22, 20. Léala, mi hermana, por favor, y Es compártanoslo. la palabra del Señor. Amén. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Ok, mi hermana. Amén. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se se derrama. Entonces, el nuevo pacto sería el sacrificio del Señor Jesús, sería lo que el Señor hizo por nosotros, que fue morir en el madero por sus hijos. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se refiere este versículo? Una cuestión importante, mi hermana, dice, ojo a lo que dice el pasaje, ¿no? Dice, esta copa es el nuevo pacto en la sangre. ¿Cierto? Amén. O sea, el Sí. pacto se renueva en la sangre, porque todo pacto se requería que hubiese un sacrificio. O sea, para los pactos que hace con el Señor siempre se pedía un sacrificio. Sí. Ese es el nuevo pacto en su sangre, más no, creo que su merced dijo algo que me dejó pensando, y es que el nuevo pacto es la muerte del Señor Jesús, creo que su merced dijo, o el sacrificio del Señor Jesús. Sí, creo que me Sí, dijo pastor, eso. esa es la pregunta que me quedó ahí al leer la palabra. Cuando habla sobre esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Se derrama. O sea, para que haya un nuevo pacto, debe haber un sacrificio en sangre. ¿Cierto? Eso lo dice la Amén. palabra de Sí. Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. Listo, mamá. Estamos edificando bien. Porque va a haber un nuevo pacto, o como dijo nuestro pastor Germán, él hizo una pregunta muy interesante porque él dice, ¿hay un nuevo pacto como nosotros lo entendemos o hay un pacto renovado? Que es algo que tal vez podamos entender un poquito más adelante.
¿Es un nuevo pacto hablando de algo totalmente nuevo o es un nuevo pacto hablando de un pacto que se renueva? Esas son dos cosas importantes a entender, con respecto a la pregunta que hizo el pastor Germán. Y la pregunta que hace su merced, mi hermana, con respecto a la muerte del Señor Jesucristo o a la sangre del Señor Jesucristo como la sangre del nuevo pacto, pues por supuesto que también está totalmente relacionada con un nuevo pacto, no un nuevo testamento. Y aquí ya vamos entrando, ya vamos a ir aclarando ciertos puntos que necesitamos aclarar. Y es que no existe un Nuevo Testamento, no existe. De hecho, cuando nosotros vamos a las Escrituras y encontramos esta palabra Nuevo Testamento, automáticamente la asimilamos con unos escritos. Cuando yo voy a la Escritura y veo Antiguo Testamento, lo relaciono con otros escritos. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento son escritos. Por eso es que empezamos a tener confusiones y divisiones y separaciones. Nuevo Testamento es una cosa, Antiguo Testamento es otra cosa, Nuevo Pacto, o dicho de una manera más correcta, un pacto renovado, es diferente a un Antiguo Testamento o a un Nuevo Testamento. O sea, son cosas diferentes, son cosas diferentes. Espero voy despacio para que vayamos asimilando lo que les voy diciendo. Quiero aclarar, no existe Nuevo Testamento, no existe Antiguo Testamento, sí existe un pacto que se va a renovar. Y Pastor, este pacto se va a renovar, regálame un segundito, mi hermana. Este pacto se va a renovar en la sangre, porque es que para que existiera este nuevo pacto, tenía que existir la muerte y un sacrificio. ¿Por qué fue tan importante la muerte y este sacrificio? Esta muerte y este sacrificio, para no perder el hilo, mi hermana, discúlpeme, es importante entenderlo porque para que haya un nuevo pacto o un pacto renovado, que en sí lo que va a existir es una nueva alianza o una nueva relación matrimonial, que es, para allá también vamos para entender esa parte. Hay una nueva relación matrimonial. Lo que se rompió fue una relación, entre comillas, matrimonial que existía. Por eso nosotros entendemos por la palabra del Señor Jesucristo que la iglesia es la esposa o la novia y que el Señor Jesús es el esposo. Entonces, cuando entendemos esta relación, vamos a empezar a entender que lo que hay aquí es una unión, por decirlo así, una unión marital. Hay una unión marital que se rompió. Y por haberse roto esta relación marital, dice la palabra de Dios que la esposa está ligada al esposo y que solamente a ver si encontramos eso donde se encuentra. Eso está Romanos 7, creo que está. Espera a ver si encontramos esa parte aquí que yo la tengo aquí, creo que está aquí en Romanos 7. A ver, mi hermana Victoria, regálenos su aporte mientras yo busco acá. Ya la encontré. Pastor, es que en mi pensamiento, como dijo Milenita, en mi pensamiento, el nuevo pacto, o sea, el pacto existe desde antes de la fundación del mundo para la salvación de los hijos del Señor Jesús. O sea, él siempre ha estado, o sea, el Señor siempre ha tenido ese pacto, o sea, siempre tuvo ese pacto por la salvación de sus hijos. Sí, mi hermana, es correcto. Es correcto. De hecho, el libro de las Revelaciones dice que ese es el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? O sea, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, antes de la fundación del mundo ya existía este plan
del Señor Jesús. Él ya tenía todo esto, ya todo estaba planeado. Él lo tiene todo planeado desde desde el inicio hasta el fin. No hay absolutamente nada que se salga del control y de la soberanía del Señor Jesucristo. De hecho, Él lo dejó plasmado en unas escrituras. Por eso estas escrituras son proféticas, porque Él escribe desde el principio lo que está aconteciendo, lo que aconteció y lo que va a acontecer hasta el fin de los tiempos. Él lo dejó escrito y todo se está dando. Todo está ocurriendo porque Él lo planeó, porque Él lo dejó escrito para que nosotros entendiéramos que este es un libro totalmente y 100% profético, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando usted va al último libro, por ejemplo, de las Revelaciones, y se encuentra que habla sobre, al Señor le ha placido poner ese libro allá al final, para que nosotros podamos ver que Él tiene planeado desde el principio hasta el fin, y que no hay absolutamente nada que se salga de su control, absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces, Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, como su merced lo acaba de decir mi hermana Victoria. Pastor, pero las religiones usan el nuevo pacto para decirle a las personas que las religiones lo que hacen es decir, utilizan esto tan hermoso que el Señor nos regaló, lo usan la mayoría de religiones diciendo que ese nuevo pacto te hace limpio cada vez que tú quieras pecar, porque a eso vino el Señor, a perdonar los pecados, y eso es mentiras. O sea, eso es mentira. El Señor sí perdona los pecados, pero cuando nos arrepentimos de verdad y dejamos ese pecado atrás. Pero las religiones lo que le dicen a las personas es, el nuevo pacto está, entonces peque y arrepiéntase y no importa, porque pues el Señor siempre está dispuesto a perdonar. Sí, Él siempre está dispuesto a perdonar, pero cuando nos arrepentimos de corazón, cuando ya decidimos caminar junto al verdadero Dios, que es el Señor Jesús. Así es, mi hermana. Y lo otro que se han inventado de que peque y rece y empate, bueno, eso es un juego diabólico, ¿no? De las congregaciones que se inventaron esa doctrina que va totalmente relacionada con la mala interpretación de la gracia del Señor Jesús, para decir que usted pues, puede hacer lo que quiera y no pasa nada, haga lo que quiera, pídale perdón al Señor, haga lo que quiera, pídale perdón al Señor, haga lo que quiera y pídale perdón al Señor, y de Dios nadie se burla, dice la palabra de Dios, ¿no? Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso segará. O sea, nadie se puede burlar del Señor Jesús. Nadie. Así que no andemos por ahí creyéndonos esas historias tan sacadas del mismo infierno, bien mentirosas, que nos quieren hacer creer que nosotros podemos andar por el mundo pecando y que el Señor está ahí listo para que usted, perdonarlo y está listo, Señor, ahí, hágale tranquilo, mijo, vaya, siga por las suyas. Y bueno, el fin de semana pídame ahí perdón, pídame disculpas ahí en la congregación, vaya, pídame disculpas. Y esta semana haga lo que quiera y siga haciendo lo mismo. Y el fin de semana vuelve otra vez y pídame. Cuidado, porque es que la palabra de Dios dice que el que peca voluntariamente, ahí hay una cuestión, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese mal entendimiento. Pecar voluntariamente, eso es una cosa. Y de Dios no se puede burlar absolutamente nadie. Yo no puedo andar con ese juego de peco y rezo y empato, ¿no? No, eso es una mentira y un engaño que a ninguno lo va a llevar a la salvación, mi hermana, a ninguno, absolutamente a ninguno. El Señor dice que sed santos porque yo soy santo. Entonces, eso es lo que el Señor sí me dice. El Señor le dijo a la mujer que fue cogida en el momento de adulterio, le dijo, vete y no peques más. No le dijo, pues mija, pues sí, a ver qué, pues, tranquila, hágale, siga, no hay problema, siga en esas. Y tranquila que el fin de semana pídame perdón ahí y la otra semana pues mira a ver qué hace y así seguimos. No, mi hermana, eso es una mentira, eso es un engaño. Pero en ese engaño está metido muchas corrientes que se dicen llamar cristianas por esa mala interpretación de la gracia del Señor Jesús, que creen que es una licencia para pecar. Eso es lo que piensan las personas, ¿no? Que la gracia del Señor Jesús es una licencia para pecar. Tremendo eso, mi hermana. Muchas gracias por el aporte, mi hermana Victoria. Quiero leerles este pasaje que está aquí, mi hermana. Qué pena. Tranquila, mi hermana.
Pastor, el Señor lo bendiga. Amén. Pecado es pecado, sea cualquier pecado, o sea, es tan pecador el mentiroso como el ladrón, como el, o sea, si me hago entender. O sea, todos los pecados se miden de la misma manera. Todos, mi hermana, todos, todos. A ver, ¿cuál es más grave que el otro? A ver, bueno, interesante eso, ¿no? Saber de pronto hay un pecado más grave que el otro. ¿Será que hay un pecado que tiene un nivel de gravedad en el Señor Jesús que como que mi hijo, le da 10 puntos y solamente le da 5 puntos? Y entonces, tranquilo que este sí, cuidado porque este es de 50 puntos y no. Tan es pecado ser mentiroso, estafador, adúltero, homosexual, ¿qué más? A ver, cualquier pecado. De hecho, pues la palabra de Dios dice que el pecado pues es la infracción de la ley. Ese es el pecado, ¿no? El pecado es infringir la ley. Así que cualquier infracción de la ley pues es contada como pecado. Entonces, en eso es que nosotros debemos procurar no andar. Pero si alguno, dice la palabra de Dios, si alguno peca, porque es que la posibilidad de que en nuestra carne, porque nuestra carne desafortunadamente es una carne en donde todavía tenemos esta lucha contra el pecado, es una lucha diaria, que ya por supuesto no es una constante, entonces, pero si alguno peca, dice el señor abogado, tenemos al Señor Jesús, pero entendiendo de que no es una constante, entendiendo que son situaciones que pueden llegar a pasar a cualquier ser humano, a cualquier hijo de Dios puede llegar a pasar, claro que le puede llegar a pasar, que no es una constante y no es su vida, y que en especial no es algo que usted está haciendo con conocimiento, que es otra cosa que es grave también, gravísima. Así que pecar voluntariamente es grave. Por eso hoy este tema es importantísimo. Y ya que mi hermana Liane me está dando el paso para tocar esta parte del tema que es súper importante y que están las dos totalmente relacionadas para que podamos entender qué es este nuevo pacto, que es una alianza, que es una relación matrimonial, como dice la palabra de Dios, es una relación matrimonial y el Señor toma el matrimonio como un ejemplo, como un símil o como una sombra de la relación que va a tener Cristo y la iglesia. Por tal razón es algo muy importante y muy valioso. La relación matrimonial es algo muy importante y muy valioso. Y es algo que está muy ligado al nuevo pacto. Está muy, muy ligado. Ya vamos a entender por qué más adelante, de qué manera está totalmente ligado. Hay una analogía que les decía, pero bueno, antes de leer esta parte de la analogía, le voy a responder a mi hermana que yo le dije que le iba a dar un pasaje sobre nacimiento, muerte, resurrección y salvación, que no solamente estaba en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, como nosotros conocíamos antes, o las Escrituras, la ley, los profetas y los salmos, que nosotros pensamos que esto solamente estaba en los libros a partir de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta el libro de las Revelaciones o libro de Apocalipsis. Y mire lo que dice en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo del 2 al 3. Hechos 17, 2 al 3. Mire lo que les quería explicar a mi hermana, que nos dijo, no, es que, bueno, y esto lo entendíamos todo, ¿no? De paso, para que miremos, que es que aquí andábamos todos. Es que aquí no solamente andaba mi hermano, no. En esto andábamos todos creyendo muchas cosas que no están correctas, que no son bíblicas. Entonces nosotros pensábamos de que esto de la muerte y resurrección solamente le pertenecía al mal llamado Nuevo Testamento y que eso no estaba atrás. Y el apóstol Pablo dice la palabra de Dios. Mira esto que dice Hechos 17, 2, 3. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio del Nuevo Testamento. No, él no andaba declarando por medio del Nuevo Testamento. Pablo no andaba con las cartas de Pablo. Él no andaba con unas cartas debajo aquí del brazo repartiendo cartas. No andaba haciendo eso.
Y él no andaba con los... A ver, entonces, por favor, mándeme los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Dónde están los evangelios? No, él no andaba con ningunos libros ni evangelios de ninguno. Él no andaba con eso. Para que nosotros empecemos a entender, de pronto los que no han escuchado este mensaje, y los invito a que escuchen los otros 3 mensajes acerca del mal llamado Antiguo Testamento. Para que veamos que Pablo no andaba con esto. Pablo andaba con las escrituras. Pablo andaba con la ley, los profetas y los salmos. Ley, profetas y los salmos. Eso era lo que él enseñaba. Él no enseñaba que las cartas de Pablo, ni que los evangelios, y que a Tito, y que no, él no enseñaba nada de eso. No, me disculpa el que crea eso, pero no, él no andaba en eso. No andaba en eso. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. ¿Cuáles escrituras? La ley, los profetas y los salmos. Que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase. Vea que eso ya estaba escrito en la ley, los profetas y los salmos. Y que a Jesús, a quien yo anuncio, decía, Él es el Mesías Salvador. Entonces, lo que él andaba predicando era esto, que nosotros pensábamos que eso solamente le pertenecía a un llamado Nuevo Testamento. Pero resulta que no. No es así. No es así. No era así. Nunca ha sido así. Eso es así en la doctrina que nos han ido enseñando a nosotros para que nosotros no conozcamos quién es el Señor Jesús. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Ahora, véanle, permítame, les leo esta analogía que está en el libro de la carta a los Romanos, en el capítulo 7. Carta a los Romanos, capítulo 7. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice, a Romanos capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, a ver, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. O sea, ¿era importante o no la ley para Pablo? Dice, voy a hablarle a ustedes que son los que conocen la ley, ¿no? O sea, no les dijo, bueno, voy a hablarle a ustedes que son los de la nueva gracia. Entonces, ustedes los de la nueva gracia, no, dice, les voy a hablar a ustedes que son los que conocen la ley. Dice que la ley se enseñorea, y esa es la carta de los romanos, ¿no? Por si acaso, esa es la carta de los romanos. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Qué tanto nos podrá decir esa frase a nosotros? Ese pasaje nos dice muchísimo. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea que mientras el ser humano esté con vida, ¿qué se va a enseñorear sobre el ser humano? A ver, hablo con los que conocen la ley, dice el Señor, ¿no? Si alguno no conoce la ley, pues dirá otra cosa. Pero pues aquí Pablo está diciendo, bueno, hablo con ustedes y este mensaje nos lo está enviando a nosotros y nos está diciendo, ustedes que conocen la ley, ¿no? Se supone que nosotros deberíamos conocer la ley. Se supone que nosotros deberíamos estar estudiando la ley del Señor, o sea, la Torá, los profetas, los salmos, para que podamos entender esto que escribió Pablo. Es que como dijo mi hermana, por aquí dijo, creo que lo dijo fue mi hermana Milenita, dijo, es que no es posible, no hay un Nuevo Testamento sin un Antiguo Testamento, no es posible que entienda o que entendamos lo que está escrito en las cartas, en los evangelistas, todo lo que los evangelistas escribieron. No es posible que nosotros los entendamos si no conocemos la ley. No es posible. Entonces dice, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Será que cuántos de ustedes están vivos? A ver, alguno que me diga, yo estoy vivo. ¿Cuántos están vivos? Aquí mi esposa me dice yo, entonces yo le digo, mira mi vida, la ley se enseñorea de ti entre tanto que tú vives. Punto. ¿Estás vivo? La ley se enseñorea de ti. Algunos de los hermanos que está ahí, que de pronto, no sé, están, si están todavía por ahí, sí.
Si alguno de los hermanos por aquí que están conectados, de los 27 hermanos, que creo que están todos vivitos, pues la ley se enseñorea de cada uno de nosotros, entre tanto que estemos vivos. Eso lo dice la palabra de Dios. Pastor, Mi hermana Graciela. buenas tardes, el Señor les bendiga, pero ¿Cómo está? pues bien, gracias al Señor. Pero la palabra enseñorearse tal vez no es muy clara, pues de pronto para mí no es muy clara. Entonces, quisiera preguntarle, pastor, ¿qué significado puede tener de enseñorearse, aparte del que uno comúnmente sabe? ¿Qué puede decirnos esa palabra en sí para entenderlo claro, bien claro? ¿En qué pasaje estamos? En Romanos 7, ¿cierto? En Romanos 7:1, sí, señor. Ok, ya le digo, mi hermana, mire. Romanos 7:1, ya le digo. Bueno, bien, acá. Okay. Ya le digo, mi hermana. Por aquí. Ok, por acá. Dice así, mi hermana, mire, dice, la palabra enseñorearse es la palabra griega kurieuo. Y la palabra griega kurieuo se traduce como gobernar. O sea, ¿quién me gobierna a mí? ¿De qué otro se deriva esa palabra? A ver, se deriva la palabra curios. Curios quiere decir supremacía, supremacía. Entonces, mire que estas dos palabras me están complementando a mí y me están diciendo que la ley me gobierna y que la ley tiene supremacía sobre mí. Eso de acuerdo a la palabra que fue escrita originalmente como enseñorearse. O sea, bajo la ley estamos. Correcto. O sí, porque Correcto. Señor, sí. Correcto. Sí, mi hermano. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Sí quedó claro? Sí, pastor, sí había entendido, o sea, como cuando el Señor hace al hombre, dice que él sería a ver, ahorita no me acuerdo cómo dice esa parte. Sí. Que señorearía, sí, de la creación. Entonces quería O sea, saber si era lo mismo. Va a gobernar, correcto. Sí, que va a gobernar, exactamente. Correcto. Sí, Quería correcto. saber si es la misma palabra que se utiliza ahí con la que está en Génesis. Eso Bueno, habría que buscar exactamente la palabra. Si su merced me regala la palabra mientras estamos aquí dando el estudio, yo la puedo buscar porque es que como es una palabra en otro idioma, o sea, la que le acabo de dar, que fue en el libro de la Carta a los Romanos, es una palabra que fue escrita en el griego. Y la palabra que ahora su merced me está preguntando es una palabra que está en el hebreo. Bueno, entonces, si tiene el pasaje en el hebreo, mi hermana, pues la buscamos y miramos exactamente el significado de esa palabra también. Si me lo puede regalar, la buscamos en un momentito. sí, creo que está en el capítulo 2 de Génesis. Bueno, voy a buscarlo y ya le doy con exactitud. Deme exactamente la palabra y la buscamos. Amén. Amén, mi hermano. Entonces, mire, dice, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y toma un ejemplo aquí, la palabra de Dios dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. La mujer casada está sujeta al marido por la ley mientras éste vive. A ver, o sea que si el esposo está vivo, pues la mujer debe estar sujeta al esposo. Porque está vivo. Está vivo. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Aquí esto viene para algo que me preguntó mi hermana Eliane con respecto a ese pasaje tan interesante sobre la muerte y la sangre del Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante la muerte y la sangre del Señor Jesucristo? Porque a través de la muerte y la sangre del Señor Jesucristo viene a cumplirse esto que está en la ley, que es la muerte del esposo. La muerte del esposo.
la muerte del marido, la muerte del esposo, para que quede libre de la ley la esposa, queda libre de la ley. ¿Por qué se necesitaba que ocurriera esto? Porque, vuelvo y les digo, viene un nuevo o la renovación de esa alianza, pacto o matrimonio. Viene una renovación, pero para eso era necesario que el esposo muriera para poder volver. Eso se lo estoy viendo ya aquí a grandes rasgos para que lo empecemos a entender, para que volviese a haber una unión con la esposa, porque así lo determinaba la ley, así estaba escrito en la ley. Entonces, necesariamente tenía que morir el esposo para que la esposa quedara libre. De hecho, aquí más adelante dice, a ver si con otros hermanos, aquí creo que lo dice. Discúlpame si lo encuentro porque mientras estamos en la cara, pero eso bueno, no encontré esa partecita, se las quedo viendo. Me quedo viendo esa parte que quería buscar, que dice, yo digo esto de Cristo y la iglesia. A ver si alguien me lo ayuda a encontrar por allí. Creo que yo pensé que estaba ahí mismo. Bueno, ahora que la encuentres se las comparto. Ahora que la encuentres se las comparto. Dice aquí mi hermana, creo que se lo dijo mi hermana, dijo, el Nuevo Testamento es la confirmación de todo lo escrito por los profetas. Dijo mi hermano Manuel, son doctrinas de hombres, doctrinas de hombres. Bueno, pero creo que hablábamos claro sobre si el Nuevo Testamento son doctrinas de hombres o la división son doctrinas de hombres, porque es que la división como Nuevo Testamento, pues son doctrina de hombres, las divisiones, más no lo que está escrito allí, porque lo que está escrito allí, pues es lo que viene de la ley, los profetas y los salmos. Entonces no existe tal cosa. Yo quiero ir a esta pregunta que hizo mi hermano el pastor Germán. ¿Hay un nuevo pacto? ¿Hay un nuevo pacto? Y quiero irme más específicamente a hacer una pregunta. Este nuevo pacto, bueno, algunos hablo con los que todavía de pronto no saben, ¿no? ¿Alguien escribió algo? ¿Sí? ¿Qué escribió mi hermana Graciela? No lo tengo acá a la mano. Génesis 1:26. Ya miramos por acá. Génesis. A ver, les hago la pregunta entonces para que los hermanos me ayuden. ¿Hay un nuevo pacto solamente en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento? ¿Quién me quiere responder? Génesis 1:26. Pastor, yo le respondo, no, porque está escrito que él colocaría su ley en los corazones, que ese sería su nuevo pacto. Está escrito en ¿dónde es que es? ¿Jeremías 31? Sí, señora, Jeremías 31. Señoré. Listo, ya tengo la palabra acá, ya se la doy a mi hermana. Señores. Pastor, en el 28 también está todavía más. Génesis 1:26, ¿no? Y 28 también, el 26 y el 28. 7287, ya le doy exactamente, mi hermana. 7287, dice así, 7287, dice, radán, raíz, pisotear, subyugar, en lo que dice en Génesis 1:26, mi hermana, 1:26. ¿Uno qué? 27. ¿Cuál me dijo? 28 también está. En el 26 dice señoré y en el 28 también dice. Okay. La palabra es subyugar, a cargo, dirigir,
dominador, dominar, dominio, enseñorear, mandar, marchar, señoreador, señorear, tomar. Y viene de la raíz hebrea radá. De ahí viene esa palabra, mi hermana. O sea, lo mismo que Sí, básicamente es lo mismo, mi hermana. Básicamente es lo mismo. Básicamente es lo mismo, sí. Sí, señora. Pastor, con respecto al pasaje que usted quería mencionar ahorita, yo creo que era el pasaje que está en Efesios 5. Sí, mi Que hermano, habla, ese tiene es toda la el razón. misterio Sí, señor, de es Cristo y la Efesios. iglesia. Sí, señor, es Efesios. Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias, pastor. En Efesios Tiene toda la 5, razón. 21, o básicamente lo dice más claramente en el versículo 33 también, o el Sí, señor. 32. Es Efesios, sí, señor. Muchas gracias, pastor. Que es Señor. algo que es algo también que es ley y que estaba escrito también en Deuteronomio, ¿no? En Deuteronomio 24 también habla acerca de él. Es correcto. Sí, señor. ¿Dónde está? Efesios 5. Ok. Efesios 5, 5:32. sí, 32. Efesios 5:24 también dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Y el misterio que habla es en el 32 también. Ok, sí, señora, ese es el que quería mostrarle. Muchas gracias, pastor. Señor lo bendiga. Muchas gracias. Sí, señor. Efesios 5:32 dice, grande es este misterio. Sí, pero yo no, es que de aquí no leo nada. Sí. 5:32. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cuál es ese misterio que es grande? Dice, dejará el hombre a su padre o a su madre. Está hablando del misterio del matrimonio. El matrimonio, y lo toma como una metáfora con respecto al misterio que es Cristo y la iglesia. Entonces toma el matrimonio para mostrarnos que la relación que hay entre Cristo, el Mesías, el Señor Jesús y la iglesia es una relación matrimonial o un pacto o una alianza. De eso estamos hablando. De eso hacia allá quiero que empecemos nosotros a mirar y a entender qué quiere decir esto de un nuevo pacto. Un nuevo pacto, una nueva alianza, o la renovación de un pacto, la renovación de una alianza, o la renovación de un matrimonio. Les leí lo que estaba también en el libro de Romanos, en el capítulo 7, para que entendamos que mientras tanto que el hombre vive, o mientras tanto que el esposo vive, la esposa está ligada a él. Y esta analogía viene muy, muy directa a este pasaje del libro de los Efesios, cuando dice que el misterio, ese misterio entre Cristo y la iglesia es un misterio como un matrimonio. O sea, es una comparación como si fuera un matrimonio, Cristo y la iglesia. Ahora, bueno, creo que no tenemos mucho tiempo para ahondar sobre esta parte, pero quiero que dejemos hoy en esta pequeña introducción mirando esta pregunta que hizo el pastor Germán. ¿Hay un nuevo pacto? ¿Hay la renovación de un nuevo pacto? ¿Por qué la renovación? ¿Por qué es una renovación? ¿Por qué deberíamos entenderlo como una renovación? Bueno, hay varias razones por las cuales fue traducido como nuevo pacto, pero la verdad debería haber sido traducido como una renovación de un pacto o un pacto renovado, porque así está escrito originalmente. ¿De dónde viene este nuevo pacto? ¿De dónde viene? A ver, antes de irnos, a ver si algún hermano nos ayuda y nos dice, ¿de dónde viene este nuevo pacto? Quiero que hagamos preguntas. Como les decía, permítame, es que hay mucho Pastor, por buenas acá. noches. Mi hermana, Señor Jesús la bendiga. Gracias, pastor, igualmente. Pastor, o sea, bueno, no hay nada nuevo porque ya todo estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. El pacto renovado es esa unión del Señor Jesucristo con su iglesia, y por eso es que nosotros
vamos a celebrar unas bodas con él, que son las bodas del Cordero. Bueno, eso es lo que tengo entendido. Bodas, palabras claves en ese entendimiento. Gracias, mi hermana. Señor Jesús la bendiga. Esa palabra es clave, clave. Bodas, bodas, boda. La boda va a ser entre quién y quién. Bueno, todo esto es un adelanto de lo que ya viene un poquito más adelante. Bodas, pacto. ¿Es este pacto unas bodas? ¿Era el anterior pacto una boda? ¿Era el anterior pacto una relación matrimonial? Quiero que pensemos un poquito en eso y bueno, al que quiera escudriñar un poquito más las escrituras, quiero que miremos, vayamos al libro de Jeremías y escudriñemos un poquito sobre esta parte, para que vayamos entendiendo qué es un pacto y para que miremos que esto del Nuevo Testamento no es verdad. Lo que sí hay es un pacto o unas bodas, no un Nuevo Testamento libros. No es un Nuevo Testamento libros, hay unas bodas o un pacto. Que el Señor Jesucristo tenía que morir. Todo esto es un adelanto así a grandes rasgos. Que el Señor Jesucristo tenía que morir y derramar su sangre por un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque era necesario que el esposo muriese de acuerdo a la ley para que él pudiese volverse a casar con la novia. Para que quedara, la ley dice que la esposa está ligada al marido entre tanto que éste vive. Entre tanto que éste vive. Así que no hay divorcio. ¿O si hay divorcio? Interesante pregunta, ¿no? A ver si nos quedamos con esta pregunta para irnos, antes de irnos. ¿Divorcio o no hay divorcio? ¿Se divorció el Señor Jesús de la esposa? ¿Quién sabe? ¿Alguno sabe? No, pastor. No, el Señor Jesús hermana, nunca se divorció mi hermana dice que no. de la esposa, porque por eso él viene y muere. Para poder volver a casarse con su nuevo pacto, que son sus hijos. O sea, esas son las bodas del Señor. ¿Alguien más que diga que sí? Pastor, tengo una pregunta. ¿Alguien más que diga que sí? Cuéntenos, mi hermana. ¿La esposa es la misma? Uy, qué interesante pregunta, mi hermana. La esposa es la misma, pero disculpe, mi hermana, porque tengo, no sé si me apagó la cámara acá. La esposa es la, usted me está viendo todavía, ¿no? Sí. Sí, señor, lo vemos, perfecto. Sí, ok. ¿La esposa es la misma? Wow, qué pregunta tan buena, mi hermana. No pensé que me fueran a hacer esa pregunta hoy. ¿La esposa es la misma? Le voy a responder. Vivian, sí, pero no. ¿Sí? Sí. 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 Ampliar un poquito más sobre esto para la próxima semana. Pero por ahora le doy la respuesta a mi hermana y es un sí. Sí. No se muevan. Ni no se mueva. No se mueva. Sí, totalmente. Qué pregunta tan buena, mi hermano. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de irnos? Pastor, por eso yo le dije a Vivian que sí, pero no. Que sí, pero aún no. Vamos a arreglar un poquito ahí, mi hermana. Sí, pero aún no. Ajá. Está mejor así. Sí, queda mejor. Ahí queda mejor, queda bien. Ahí todos arreglamos un poquito y quedó mejor. Quedó bíblico. Pastor, él sí se divorció de la esposa. Bueno, pero aquí hay un sí, aquí hay un sí.
Aquí mi hermana Bueno, dijo un no. ¿Alguien más a ver que me diga si sí o si no? A ver quién se arriesga. Sí, no. ¿Se divorció o no se divorció? Bueno, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo. Nos vemos la próxima semana en la voluntad de nuestro Señor para continuar con esta clase, esta preciosa clase. Tomémoslo lo del día de hoy como una bonita introducción también, de acuerdo a sus valiosos aportes a cada uno de ustedes. Les agradezco muchísimo cada uno de ustedes por sus aportes, fueron muy importantes y muy valiosos en esta enseñanza. Un abrazo para todos y el Señor Jesucristo Todopoderoso los continúe bendiciendo.